Dios Fusión Radio AXN, Sirius Radio, Latina Estéreo, Tano Radio, Zulemaida Comunicaciones, Radio Poesía, Ganso TV, Plus Canal Digital, emisora Energía Online. Los comentarios y opiniones expresadas en el siguiente espacio son responsabilidad de sus realizadores y no comprometen a ninguna de estas casas radiales. De Gritos del Más Allá. En este ciclo exploraremos los misterios más profundos del universo. ¿Existe vida más allá de la Tierra? ¿Cuáles son las verdades ocultas detrás de los ovnis? Sumérgete en un viaje lleno de revelaciones y enigmas. Analizaremos casos inexplicables, teorías conspirativas y testimonios impactantes que desafiarán su percepción de la realidad. Prepárese para adentrarse en lo desconocido. La verdad está ahí, pero ¿están dispuestos a escucharla? En vivo. Buenas noches, en Gritos del Más Allá, programa paranormal de Armenia, Quindío, Colombia. Y como cada semana, nos encontramos con ustedes para compartir estos 56 minutos de misterio, de historias que se escapan de nuestra imaginación y que también hacen parte de este mundo cambiante, que si bien en esta temporada no es de lo paranormal, entra en la casilla de lo extranormal. Así que bienvenidos a todos ustedes y deseamos que tengan este recorrido y que además de eso sea agradable. Muchas historias convergen en este espacio y cuando hablamos de ufología hay mucho de dónde cortar. Así que no siendo más, le damos la bienvenida a todos aquellos que se van conectando a esta hora de la noche y que se van preparando para escuchar estas historias, relatos, documentos clasificados y teorías que los podrán dejar sin aliento. Les damos la bienvenida también a todos aquellos que nos acompañan en la mesa de trabajo, como lo es el señor Arlex Parra, y también nuestros compañeros que por diferentes cuestiones no lograron llegar, pero que están conectados a través de la radio. El saludo muy especial para Hugo Ernesto Arias, Viviana Andrea Cano, y como no, al señor Arlex Parra, que nos acompaña en cabina. Arlex, buenas noches. Buenas noches, Alejandro, y buenas noches a toda la gente que está con nosotros en Gritos del Más Allá para este espacio. Y bueno, pues aquí estamos con ustedes, una entrega más de Gritos del Más Allá, dándoles a ustedes la mejor bienvenida e invitándolos para que sigan muy conectados con nosotros durante esta noche. Una noche que apertura y que trae casos, muchas historias y buenas informaciones, como siempre lo hemos tenido a través de nuestra plataforma, que trata siempre de informar y de acompañar a ustedes, las personas que nos ven a través de los espacios virtuales dentro de nuestra plataforma como fusionradio.fun, siriusradio.online. Bueno, a toda esta gente que está ahí pegadísima con nosotros, gracias mil por estar disfrutando de una noche más. Un saludo a la gente de México, que a esta hora también está conectada a través de Ganso TV, a la gente en la Argentina, que siempre nos hacen el aguante, y a todas estas personas maravillosas que suman, que nos comparten y recomparten y que les gusta esta idea que tenemos clara, que es Gritos del Más Allá, donde informamos y no asustamos, solamente llevamos el contexto a unos niveles un poco más agradables de entendimiento, y así pues nosotros le damos la apertura a este programa. En la noche de hoy con Alejandro vamos a ir a una parte bien interesante, Alejo, que tenemos ahí dentro de nuestro espacio, que es la parte segunda, ¿no?,
La segunda la parte. segunda parte. Encuentros del tercer tipo. Exacto, la segunda parte de Encuentros del Tercer Tipo, que trae información. De hecho, tenemos por ahí ya a la mano un audio que nos trae Marcelo Fernández desde la Argentina, que también ustedes pueden escucharlo ahora con nosotros a través de Fusión Radio. Mil y mil gracias de nuevo a toda la gente que se sigue conectando, a la gente que nos sigue escribiendo. Yo voy a pasar rápidamente por acá porque hay mucha gente que empieza a escribirnos a través de las redes sociales. Voy a tratar de aligerarle un poquito a Alejandro porque no es que esté tan bien de la voz. Entonces saludo a Ofir Soler Muñoz, que está ahí conectada, dice buenas noches. También a Luz E. Soler dice buenas noches. Adriana Mazaya, muy buenas noches amigos, saludos desde Avellaneda, Buenos Aires, Argentina. Y a toda la gente que se sigue conectando, sigan recompartiendo. Recuerden que estamos en vivo en directo de muchas plataformas, conectados desde muchas plataformas. Estamos en Plusma Radio, estamos conectados en Ganso TV, bueno, mejor dicho, es que la lista es un poquito larga, entonces me vuelvo reiterativo, pero a todos ellos mil y mil gracias a través de los 98.1 y los 106.9 que estamos saliendo. Ya llegó Marcelo Fernández, qué bueno que nos está ahí saludando. Buenas noches amigos desde Montegrande BS, Argentina, escuchando y haciendo el aguante. Bueno, ahí está también Julia Beltramelli, que siempre nos acompaña en diversos programas, no solamente en este de Gritos del Más Allá, sino que en otros cuantos programas que tenemos de desorden dentro de la emisora. Entonces mil y mil gracias, muy buenas noches chicos desde Tucumán, Argentina. Un saludo a la gente tucumana allá en Argentina, haciéndoles el aguante también. Saludito para ella y para toda esta gente que hace parte de no solo lo paranormal, sino lo extranormal, lo que se hace diferente, muchas veces se hace difícil de entender, porque que le metan a uno un cuento reforzado siempre es complejo, que a uno lo metan en el tema de las conspiraciones, que también cabe dentro de este espacio. Muchos se vuelven conspiranoicos y bueno, es un tema a veces un poco difícil de digerir para muchas personas, pero aquí tratamos de llevarles el tema para que nos acompañe. Por acá, ¿qué me están diciendo? Nacho Ledesma, buenas noches. Por acá dice, no sé si es mi celu, pero los escucho bajo. Bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando, pero yo creo que dentro de la plataforma estamos sonando bien. Vamos a subirle un poquito aquí a la consola, voy a hacerle un poquito más de subida al sonido para que de pronto nos puedan escuchar un poco mejor, pero ese es el sonido que tenemos en la emisora, que está claro. ¿Listo, Alejandro? Claro que sí, Arlex, y bueno, para que la gente vaya entendiendo un poco de esta temporada número 11, en la cual hemos decidido navegar a otros mares. La ufología es uno de los temas que también genera muchas preguntas a la hora de tratar esos temas extranormales. ¿Existen los aliens? ¿Existe vida en otros planetas? ¿Nos han visitado? Pues a lo largo de la historia se encuentran millones de datos que pueden avalar este tipo de situaciones o de sucesos. Pero lo importante es saber, de alguna u otra manera, y tener la claridad de que no todo puede ser así. Hay que entender también de que los humanos, en la mayoría de casos, cuando no sabía cómo funcionaba algo, lo atribuía a deidades o a entidades. De hecho, sale algo muy interesante en la conversación, Arlex, que de hecho ya nos lo hablaba también Marcelo Fernández, con respecto a un tema que se vuelve repetitivo a la hora de hablar de seres de otro planeta: las pirámides. Estas pirámides de Egipto, que para algunos, o bueno, creería que para la mayoría, es esa séptima, o bueno, hace parte de las 7 maravillas del mundo, y es algo que al estar cerca se vuelven ese tipo de construcciones magníficas que a la hora de verlos genera sensación. Pero esa misma sensación genera diferentes preguntas. ¿Realmente fue construida por el hombre? ¿Fue construida por seres con un entendimiento diferente? Y son aquellos que están plasmados en los dibujos, en todo este tipo de interpretaciones de deidades. Llega un punto muy interesante porque, para ser exactos, con ese tipo de las pirámides se encuentran dos especulaciones que, digamos, no van muy de la mano, pero que tienen en sí ese halo de misticismo. Si nos ponemos a ver, siempre se ha dicho que son construidas por extraterrestres, pero si nos vamos real a el punto de cómo vivía esa civilización, sería construida por dioses. Pero en la actualidad, gracias a diferentes estudios,
nos podemos dar cuenta que los humanos fueron capaces de construirlo. Hay sistemas muy interesantes en los cuales ese tipo de edificaciones se podían lograr por la mano humana. Lo interesante ahí es cómo hay un halo de misticismo, cómo hay un recorrido en el cual hay diferentes historias que convergen con un solo objeto. De hecho, muchos de ellos tienen esa misma dualidad o esa delgada línea entre son seres de otro planeta con un entendimiento mayor o realmente son dioses o simplemente somos los humanos, que simplemente es ser un poco humildes porque el humano ha logrado construir, ha logrado modificar el planeta lastimosamente para su beneficio, y en ese tipo de cuestiones se muestra la grandeza de la mente humana aplicada a algo bueno. Sabemos que la construcción de estas pirámides fue algo atroz porque las personas que trabajaban hasta morir, pero de alguna u otra manera queda como ese muestra de lo que puede llegar a ser la civilización humana unida, quizás no de la mejor manera, pero unida. En ese tipo de campos, Arlex, llegan esas preguntas. ¿Fueron los aliens que la construyeron? ¿Qué fue? Y dentro de esas construcciones que tenemos a lo largo de la historia, hay muchísimas a las cuales se les atribuye la mano de seres de otro planeta. Pero hay que dejar claridad, hay que irnos a los datos. ¿Se pueden construir por la mano humana? La respuesta es sí. ¿La respuesta definitiva es un sí? No. Hay muchas cosas que pueden estar, hay muchas teorías, pero la capacidad del ser humano de construirlas es algo que dejamos claro desde este momento en Gritos del Más Allá. ¿Puede haber otra mano que intervino? Puede ser, pero la parte principal es el humano pudo construir, mas no existe un registro completo de que esto pudo haber ocurrido. Y sobre esto también nos viene hablando el señor Marcelo Fernández a lo largo de esta temporada, ¿no? Eso es un tema que se vuelve redundante, vuelvo y repito, a lo largo de tratar temas de aliens, construcciones. Sí, algunas figuras, ya lo tratábamos en el capítulo número 1, esas figuras que encontrábamos en los maizales, que, ojo, algunas de ellas fue mano humana y que de hecho se conocen las historias, o simplemente algún tipo de contacto de tercer tipo que no conocemos. Por eso vamos a esta hora con estos audios que nos envía Marcelo Fernández, que sin duda alimentan y le dan mucho provecho a este programa. Cambridge y todos estos nombres burgueses e ingleses, ¿no? Como para dar una validez a lo que están diciendo. O a otros autores, ¿no? Hasta inclusive a veces en novelas. Claro ejemplo, por ejemplo, en el mundo de las fenomenologías paranormales el escritor del Conde Drácula, ¿no? Bram Stoker. Siendo que Frankenstein de Mary Shelley es mucho más creíble y más espantoso en base a una realidad que la ficción, y digo bien la ficción, de el vampiro, que hasta inclusive el nombre está mal dicho, ¿no? Porque el nombre vampiro es una deformación del nombre original de ese ser. Tenía otros nombres también que no voy a caer en eso, pero voy a esto. Fíjense que nadie nunca citó, por ejemplo, ni tampoco relacionó con que alguna inteligencia del extra cielo haya influido en él, por ejemplo, Julio Verne, ¿no? 20.000 leguas de viaje submarino, viaje al centro de la Tierra. Es más, una de las terminologías que usan hoy las personas de ufología, que es los slictas, justamente está sacada de Viaje al centro de la Tierra, ¿no? Los seres que vivían y habitaban en esa especie de inframundo. El Nautilus, ¿no? Para la época, casi época victoriana, la tecnología que había
no es imposible que un humano, o sea, siempre subestimándonos como que tenemos un retraso mental a nivel de un chico de 4 años, no podemos imaginar cómo sería la tecnología en el futuro, ¿no? Como la descompresión, la compresión, descompresión, los torpedos, el armamento que se ve en la novela de 20.000 leguas de viaje submarino. Qué raro que ninguno vea una influencia de los extraterrestres en cuanto a la tecnología o intraterrenos en ese libro, ¿no? Ni tampoco en el viaje al centro de la Tierra, ni el viaje a la Luna, ¿no? Y después esto pasa, a ver, también en el ámbito de las fenomenologías paranormales, ¿no? Y me voy a retrotraer a lo que dijo el Lobo Blanco en uno de los programas, ¿no? Cuando yo dije que no me interesaba y no prestaba atención a la ufología. Él asumió que yo soy una persona desinformada sobre el tema, y yo creo que tuve el privilegio y el honor de interactuar durante un mes con el señor Serpa, Fabio Serpa, uno de los primeros referentes, y sigue siendo un referente en Latinoamérica y en el mundo, sobre la ufología. Nadie habla de, por ejemplo, Parravicini, ¿no? Que dijo haber sido abducido 2 veces, ¿no? 3 veces, perdón, una vez por un intraterreno en su departamento de la calle Urquiza, acá en Capital Federal, y 2 veces por extraterrestres. Es un tanto extraño, ¿no? El señor Lobo Blanco en un programa dijo que lo sobrenatural o lo paranormal, y yo soy investigador hace 32 años en ese campo, que tengo muchos problemas y enemigos por lo que digo, porque no me dejo llevar por lo que yo prefiero creer o lo que me gustaría que crea, porque si hiciera eso no sería investigador. Soy imparcial y objetivo en lo que digo, y soy muy analítico y crítico y ácido hasta inclusive conmigo mismo, ¿no? Y a veces duro conmigo mismo. No voy a ser duro y ácido con los demás. Hasta inclusive en el ambiente de las fenomenologías paranormales me creen un escéptico, ¿no? Justamente porque busco la explicación a todos. ¿Por qué digo esto, no? Cualquier investigador que se preste a un show de una mujer cantando en coro a unas luces y pedir permiso a ya ponerle el misticismo, ¿no? Una mezcla de misticismo con algo raro, a los seres de otro mundo, para poder grabar o sacar fotos, ya obviamente que perdió la objetividad que tiene que tener el investigador. Un investigador que pierde su objetividad, un investigador que pierde su imparcialidad, un investigador que habla sobre lo que preferiría, ¿no? Decir, o que supone que una persona, porque analiza las cosas desde otro punto de vista, es una persona desinformada, deja de ser un investigador y pasa a ser una persona más sugestionable. Lobo Blanco también aclaró, y esto lo quiero decir, que en las fenomenologías paranormales tiene mucho que ver lo mental, ¿no? Lo mental significa telergia espontánea, antiguamente llamado telepatía, transferencia psicoquinética, y un fenómeno que están en los fenómenos pretanormales, que parecen paranormales pero no lo son, y la gente que se deja llevar por lo que cree. Pasa también en la ufología, ¿eh? La mayoría de las personas que están o dicen ser investigadores de ufología van a lo que prefieren creer o lo que esperan creer. Fíjense en los supuestos programas informativos que son desinformativos, el Discovery, el de History, el Nat Geo. Fíjense que en ningún biólogo reconocido que asevere, por ejemplo, que las pirámides están hechas por una inteligencia superior. Analizan los sepulcros, analizan las estructuras, analizan las creencias de los egipcios, pero nunca subestiman la inteligencia humana. Esos son los arqueólogos serios. Después están los supuestos arqueólogos que dicen es imposible y es inexplicable de cómo pudieron haber cortado un bloque de piedra para ponerlo en una pirámide. Vamos, gente, somos todos grandes. Sabemos que se hizo en base a la física. Palanca, golpe y corte. Evolución del humano mismo, ¿no? Y después también tienen sus latiguillos, ¿no? Tienen todos sus latiguillos como miren un poco más al cielo porque ahí está la respuesta. Claro, mientras miras al cielo podés pisar al niño desnutrido que te está pidiendo
un plato de comida, un vaso con agua, o te está queriendo vender una flor a la salida del cine, y lo pisoteas. ¿Por qué? Porque estás interesado en conseguir la respuesta del cielo. Como las personas que están en las fenomenologías paranormales, que se preocupan más por el más allá y descuidan a los que están más acá. Referido a las investigaciones, entre comillas, de las cuales se hicieron referencia en el programa pasado, hay uno de los chicos que me dio un pie a que yo diga esto, ¿no? Hubo 148 periódicos que plagaron 16.000 artículos sobre los supuestos ovnis que se habían avistado. Bueno, yo ahora voy a esto. Todos esos titulares decían, ¿están entre nosotros? Signo de pregunta. Y cuando uno abría, no están entre nosotros, pero se está investigando. Ese es el truco de marketing que usan todas las revistas y todas las ventanas de comunicación escritas o visuales. Ahora, si 148 periódicos, como dio el nombre de lo que escribieron personas con un apellido burgués e inglés, plagaron 16.000 artículos, esos 16.000 artículos repartidos en el mundo generaron millones y millones y millones de conjeturas y suposiciones populares que flaco favor le hacen a la investigación, a la seriedad, la objetividad y hasta inclusive a la verdad. Bueno, y escuchábamos a Marcelo Fernández desde Argentina, que nos daba ese aporte amplio sobre las investigaciones de la ufología y también esos casos que se vuelven ese pedacito de paja que se va volviendo un gran... Eso es la bolita de nieve que se va convirtiendo en la gran bola de nieve para hacer el desastre total. Pero bueno, ese tipo de situaciones que de hecho lo hablamos, Arlex, con el tema de los maizales y sus marcas, que se volvió algo que se propagó. Las marcas de maíz han sido un tema de nunca acabar, y de hecho se ha demostrado que eso se puede hacer con una especie como de tapas de olla o unos marcos de madera donde se sientan en el maíz y los aplastan, entonces generan como la presión y parece que fuera como si hubiese sido una turbina o algo así. De hecho, pues hay muchas cosas que se han venido, desmitificando, porque pues muchas de estas situaciones que le entregan a uno simplemente hacen parte de la falacia o del show mediático, donde la información se cruza, se mezcla, se contamina, se vuelve una conspiración. De hecho, esto es otra forma de conspirar, pero conspirar a un modo contrario. ¿Eso qué quiere decir? En palabras más cristianas, en palabras más clásicas, más directas, es simplemente nos están vendiendo una basura que muchas veces nosotros no la estamos consumiendo directico. Y que de hecho pasa con cosas como con TikTok. TikTok es una plataforma chéverísima para entretenerse, por así decirlo, pero si usted mira con detenimiento, hay un gran número de contenido basura. O sea, usted se puede entretener, si usted quiere, lo mismo pasa con YouTube, si usted quiere aprender una cosa lo puede encontrar ahí, pero pues como uno busca nomás el bailecito, el tren, la tendencia, entonces se vuelve que no hay necesidad de que se lo lleve a un extraterrestre para que le haga cualquier cantidad de cosas. Solamente con que usted se enajene en un celular, usted ya está enajenado, usted ya está, digamos que raptado por la tecnología. Y de hecho, Arlex, yéndonos a ese tipo de conceptos, hemos encontrado también que las personas ya no son capaces de consumir tipo de contenido un poco más largo. De hecho, se ha hecho un estudio, y gracias que me da ese paso, porque también vienen esas conspiraciones que convergen en la temporada número 11, donde la mayoría del público ya no es capaz de consumir de forma amena, a menos de que sea una intención muy clara, videos que duren más de 10 minutos. No, eso se llama índice de retención, que es un tema de mercado muy interesante, pero en el tema de la concentración, el ser humano ya no se concentra tanto. De hecho, si nosotros nos vamos cuando éramos los humanos de caza o de recolecta, el humano se fijaba, o sea, si mucha gente se mata con una selfie mirando, no sé, que voy a buscar la mejor foto y este tipo de cosas, pero con ese sentido de que el humano a veces se idiotizó por ese tipo de cosas, entonces es más fácil a usted entregarle basura
de contenido para que el humano se crea, y lo decía Marcelo en lo que nos comentaba en el audio, muchas veces hacen que, por ejemplo, alienígenas ancestrales, entonces paren al man allá todo espelucado y entonces dice, fue ovnis, y entonces fue ovnis, entonces el tema con eso no es simplemente que le generan a uno la emoción de que si hay vida extraterrestre, de hecho la hay, pero pues no vida inteligente como la conocemos. Si hay vida extraterrestre, hay confirmada, bacterias, microbacterias, bueno, una cantidad de cosas que están en el espacio, en el universo. De hecho, los meteoritos cuando llegan a la Tierra tienen que tratarlos como si fuera algo no solamente radioactivo, sino algo tóxico. Y de hecho ya nos los comentaba Marcelo en un caso que pasó en cerca de Montegrande, Argentina, que de hecho voy a buscar los audios y todavía los tenemos acá, que era un caso que nos comentó Lobo en ese entonces, sí, y que de hecho vimos la documentación. Marcelo nos explica paso a paso qué fue lo que ocurrió, pero lo escuchamos después de una pequeña pausa comercial. Rápidamente, porque estamos en el minuto 25, pero antes de irnos, por aquí nos escribió la gente de Ganso TV, Portal Fusión Radio, Sirius Radio, Gritos del Más Allá. Gritos del Más Allá, gracias por el apoyo y la confianza. Ganso TV, un saludo para la gente de Ganso TV en México, que a esta hora también nos retransmiten, nos permiten estar en su plataforma, y a toda esta gente que hace parte de Gritos del Más Allá. Nos vamos a ir a un corte de comerciales, pero ya regresamos, no se vayan porque venimos a contar otras historias que se nos quedan. Hay una complejidad de que, ¿será que hay una pregunta que se va a armar? ¿Será que hay ovnis o osnis también? Entonces hay que mirarlo desde esta perspectiva. Obviamente ahorita se llama y hay que hablar sobre el congreso que se realizó hace poco. Hay que hablar sobre este congreso. Vamos a un corte comercial, ya regresamos con más a través de Fusión Radio. Recuerden, estamos en vivo y en directo en esto que se llama Gritos del Más Allá. No se desconecten. Todos y todos. Yo iba llevando a mi novia para el trabajo. Tenía afán porque no quería que llegara tarde. La velocidad no me permitió reaccionar. La perdí a ella y perdí mi pierna para siempre. Todo ocurrió como tan rápido que se acabó en un instante. Pienso en la vida que hubiésemos podido tener. El exceso de velocidad puede tener consecuencias fatales. Bájale al acelere. ¿Requiere información acerca de trámites en la Policía Nacional o instaurar una petición, queja, reclamo o reconocimiento del servicio policial? Contáctenos a través de nuestra página web www.policia.gov.co en la opción Atención y Servicio a la Ciudadanía. El cambio climático afecta a nuestra madre tierra. Es tiempo ya de hacer un alto. Cada quien desde su hogar puede marcar la diferencia. Cuidemos la energía eléctrica. Apaga las luces que no utilizas. Cambia los bombillos tradicionales por ahorradores. Aprovecha al máximo la luz solar para evitar el consumo innecesario y excesivo de la energía eléctrica. Desconecta los aparatos que no estés usando. Procura usar pilas recargables. Es responsabilidad de todos cuidar nuestro hogar común. El agua es nuestra fuente de vida. Está con nosotros en todo momento. Nos ayuda a crecer y nos da la fuerza para seguir adelante. Un regalo de la naturaleza que nace en nuestras áreas protegidas. Más de 1/3 del agua que consumimos proviene de ellas. Trabajando por un nuevo modelo de desarrollo en armonía con la Madre Tierra. Ministerio de Medio Ambiente. Si tiene conocimiento de posibles hechos que afectan la integridad policial, infórmenos a través de la línea 166, marcando desde cualquier parte del territorio nacional. Fusión Radio. El Buhonero, tienda de stickers, camisetas, pins, figuras de colección y otros menesteres. Somos cazadores de juguetes y contamos historias con experiencias. Encuéntranos como El Buhonero en las diferentes redes sociales como Facebook e Instagram. En vivo.
Continuamos en Gritos del Más Allá, programa paranormal de Armenia, Quindío, Colombia. Y como cada semana nos encontramos hablando de esos temas que tanto generan preguntas, que tanto rodean a través de diferentes medios, que siempre están ahí presentes, dejándonos muchas incógnitas, pero pocas respuestas. Con respecto a los temas que veníamos tratando, hablábamos de todos esos rumores, de todas estas historias que convergen a la hora de hablar. ¿Existe vida fuera del planeta? ¿O están esos aliens con nosotros? Gracias a diferentes producciones cinematográficas hemos encontrado diferentes tipos de esos seres. Que conocemos a los grises, que conocemos a los pleyadianos, que conocemos a una infinidad de variantes que nos relatan diferentes historias, muchos de ellos acuñados en diferentes términos que se encuentran en la Biblia. Otros de ellos vienen desde escritos que, si bien no son oficiales, hacen parte de toda esa mística de la religión. Estamos hablando del libro de Enoch, donde podemos encontrar varias de esas razas que hacen parte de los seres extraterrestres. Pero también hay diferentes sucesos en este tipo de escritos tan antiguos que dejarían pensando quizás una existencia de los mismos. Tenemos la llegada de unos aros de fuego, unos círculos de fuego, a recoger a una de estas personas importantes de estos escritos. Muchos de los conspiranoicos se van por este tipo de perspectivas y trayendo diferentes encuentros con estos seres del más allá o supuestos encuentros con ellos. Tenemos casos tan reconocidos como el caso Roswell, que de hecho desde Gritos del Más Allá hemos tratado infinidad de veces y siguen existiendo dudas de qué pudo haber ocurrido. Hay algo muy claro en ese entonces. Voy a hacerle un paréntesis, Alejandro. No son aros, sino carros de fuego. La palabra lo dice, carros de fuego, porque es la forma en que ellos identifican una forma de transporte que es lo más parecido a lo que ellos entienden, porque carros de fuego es porque eran tirados por caballos, y de hecho en algunas ilustraciones uno ve es un caballo tirando un carro y las llantas como que botando fuego. Entonces no tienen la concepción de lo que es directamente, pero esto nos permite entender que con su limitado lenguaje, y no es por obviamente no es por irme en contra de lo que dice Marcelo, pero a veces el lenguaje se pone corto para contar esas cosas que son magníficas, ¿sí? Pasa con los hindús. De hecho, si usted se mira en las historias previas a lo que es la religión hindú, existió una batalla, y esa batalla dejó algunos digamos elementos radioactivos en esos lugares, que de hecho todavía a este tiempo se siente que hay radioactividad. Entonces, y esa la radioactividad para nosotros es, digamos, del año 45 para acá, pero en realidad el hombre ha jugado con los elementos y ha generado también sus condiciones. Entonces, si miramos eso, puede ser un lenguaje limitado, pero de todas formas sí existe una conexión con ese, digamos, ese ritmo o esas ideas ya que estaban. Y dentro de la Biblia también los ángeles podrían ser extraterrestres divinamente. Sí, a eso nos vamos. De hecho, yéndonos a esa parte, hay una raza alienígena que, según los conspiranoicos, existe, y que además de eso, si nos ponemos a mirar, viene directamente de la Biblia, que es la unión de los ángeles, los Nephilim, con los humanos. Los Nephilim en las culturas se reconocen como seres que vienen de algo divino con algo mortal. Pero para la parte de la ufología, los Nephilim son seres extraterrestres que llegaron a la Tierra y pues dieron vida a esta raza, a los Nephilim, que son seres que no son completamente extraterrestres, pero tampoco son completamente terrestres. Pero por ejemplo hay mucha temática, y de hecho el tema de la tecnología como tal ya ha existido, y de hecho pues hay unas contradicciones, como los objetos fuera del tiempo, los ¿sí? OPAR. Los OPAR. Entonces, si usted mira estos objetos fuera del tiempo, pues uno dice, ¿qué hace un bendito reloj de hace no sé cuántos millones, o un avión? De hecho lo tenemos en los indígenas de nuestra nación,
donde hacen aviones de oro, donde hacen personas emulando cascos de astronauta. O sea, uno dice, y lo mismo en México. Si uno mira toda esta, digamos, variedad de similitudes, porque son varios, pero son similares, pues nos damos cuenta que hay una tecnología bastante importante. Y muy específica. Puede que el hombre haya aprendido de esos seres, que hay una inteligencia que nos haya enseñado de alguna manera a utilizar, no sé, el campo electromagnético, levantar piedras. De hecho, las cabezas que hay en la isla de Pascuas ya demostraron que las cabezas de los Moai ya han descrito y han mostrado cómo se transportaban esas cabezas, que eran con unas sogas y unos movimientos, digamos que hay un tema ya de gravedad, un tema de física bien aplicada, con un conocimiento básico. Es que el tema, cuando a veces nos venden que todo este tema y nosotros somos ignorantes y nosotros somos por allá, no, porque si usted mira a los indígenas, los incas, por ejemplo, cuando construyeron Machu Picchu, uno ve las que puede usted meter una aguja en ese pedacito y es casi, o sea, entre piedra y piedra, que son piedras que pesan toneladas, pues es muy difícil que eso, o sea, no sean capaces de manejarlo. Yo creo que hay un conocimiento muy básico que se ha perdido también. Entonces eso es importante, porque el conocimiento de la naturaleza, de cómo medían, por ejemplo, los mayas el tiempo, eso no, yo no creo que eso se haya aprendido pues de la noche a la mañana. Yo creo que es mucha observación y mucho también, digamos, comportamiento de análisis con las cosas. Creo, Lex, que eso es una de las principales causas por las cuales la conspiración, los conspiranoicos le atribuyen ese tipo de fenómenos a seres de otro planeta. Claro. La pérdida de esa historia, la pérdida de esos conocimientos básicos con lo limitado, con lo poco que existe. Pues igual, por ejemplo, si nosotros hablamos de los mayas, hablar del inframundo, ese tipo de cosas que digamos, nos ponen a nosotros a pensar qué en realidad está pasando con nuestros alrededores, ¿sí? Mucha gente dice que la colonización no solamente vino y nos trajo tecnología, pero ¿qué tipo de tecnología había? ¿Sí? ¿Qué tecnología manejábamos desde los indígenas hasta el momento que llegó la colonización? Nosotros no manejábamos pólvora, pero manejábamos otros elementos que tienen que ver con ese tema también interesante de la capacidad del indígena, ¿sí? Del indio, que nosotros conocemos, en el manejo de todas esas actitudes. Entonces, no es magia, no es nada del otro mundo, sino física aplicada a conceptos básicos. De hecho, los mejores sistemas de riego lo tenían los mayas, y eso no lo tenían ni en Europa, siendo tan adelantados, ¿sí? Entonces, y de hecho los indios eran más pulcros y más limpios que, bueno, si a eso nos vamos, digamos que la historia nos demuestra una cantidad de cosas. Lo que pasa es que como nosotros nos devolvemos y solamente nos aplicamos a ciertos libros o a ciertas líneas conspirativas, pues nos interesa pensar que hay seres verdecitos, que hay seres de colores, que, bueno, que vienen y nos vienen a ayudar, y muchas veces es simplemente, no sé, puede ser un mal viaje, ¿no? Sí. Pienso yo a veces que cuando las cosas se vuelven como tan repetitivas y que se encasillan como en lo mismo, porque usted mira que todo es encasillado en lo mismo, es el mismo enfoque. Entonces a veces es un poco tendencioso, lo llevan a uno a algo masivo, a esa digamos, desesperación masiva, cuando uno cae como en esos momentos de que le cree que el mundo se va a acabar. No nos vayamos tan lejos, lo que pasó en el 2000. Exacto. O con el Y2K, por ejemplo. Y2K. O la Guerra de los Mundos de Orson Welles, que ahí nos pintaban en radio que estaban atacando, y era simplemente una obra literaria que se estaba llevando a cabo muy bien. Entonces mire que si nos vamos por la parte de conspiraciones y todo, pues la conspiración no es solamente pensar en ovnis y demás, sino pensar también en todo lo que nos han ocultado y lo que nos han vendido como desarrollo o como ideas de avance, porque volvemos al tema de los indios. Los indios tenían su tecnología, y era una tecnología que era aplicada a riego, aplicada al aseo, aplicada a muchas cosas, y fuera de eso era, digamos que, muy a la mano y a la par de la naturaleza, cosa que el hombre ahora no maneja. Entonces es importante, Alejandro.
Y además de eso, Arlex, hay muchas cosas que han cambiado a lo largo. Pero dentro de estas conspiraciones siguen estando esos hechos que generan tantas preguntas. Las personas que se vieron involucradas. Muchos de ellos pueden ser quizás el aterrizaje a la Tierra de objetos del espacio que no directamente alberguen vida inteligente o que sean naves que los transportan. Ya nos lo hablaba Marcelo, voy a resumirles un poco el caso de Avellaneda, bueno, se me fue el nombre de dónde es Marcelo, bueno, ahorita lo recordaremos, que también él nos corregía, que era un poco más lejitos y era parte de el mismo lugar donde él trabajaba, más no directamente donde vivía. En ese caso hay algo interesante porque se hizo un hilo muy raro a lo largo de lo que había ocurrido. De hecho, nos relataba Lobo los sucesos, donde nos contaba que había llegado personas con equipos especiales para la radiación. Y entre esos casos, Marcelo nos comentaba que pues trabajaba para la notaría en ese entonces, tomó su cámara, fue enviado por la notaría para que hiciera el reportaje de qué es lo que había ocurrido en este lugar. Pues Marcelo nos relata muy fielmente lo que ocurrió. Entre eso nos relata que lo que cayó fueron unos meteoritos que lastimosamente en el lugar donde cayeron pues era un lugar donde se hacía pizza, pero se tenían unos hornos industriales que no estaban bien adecuados. Los hornos, sí. Esos hornos industriales, pues varios de ellos o los que nos estén escuchando sabrán que deben conectarse directo a una fuente de gas. Pues uno de esos hornos no lo estaban conectados, no lo tenían conectado a la fuente principal de gas, lo tenían con esas pipetas, según lo que nos comenta Marcelo. Pues al caer esto, obviamente había un riesgo de gas, obviamente había un riesgo de que había una explosión, entendiendo el gas y entendiendo los hornos que se encontraban en este lugar y la cantidad de gas que debían utilizar. Pues lo principal y primordial, Arlex, cuando algo cae a la tierra que no se sepa qué es ir medios importantes y medios de aeronáutica para revisar qué fue lo que cayó. No porque sea un ovni, no, porque es un objeto que es diferente. De hecho, las investigaciones que se llevan en la Antártida se deben hacer con ese mismo rigor, porque son cosas que están congeladas. Y de hecho se ha hecho una teoría muy interesante a lo largo de la historia y que de hecho ya la hemos visto en producciones de Hollywood, que nos dicen, se descongeló un pedazo de la Antártida, llegó un virus y nos mató a todos. ¿Existe? No existe hasta ahora. ¿Es probable? Es probable. No, pero existen virus. Hay virus de millones de años que resisten. Que comparten el tiempo de los dinosaurios, o sea, de las formas de vidas que fueron antes que nosotros. Pero ¿qué es lo que hay que entender? Este tema de análisis muchas veces nos permite tener una claridad de que estas bacterias, estos microbios, estos virus están en la Antártida, están congelados, pero pues hay unas historias previas que se repiten en libros que a veces parecen copias, como lo que pasa con Noé en la Biblia, que es un libro que está copiado de otra cosa adicional. Y no es por desmeritar el tema cristiano o la fe que tenga la gente que nos escucha, sino que simplemente si usted mira a Gilgamesh, usted ve historias y ve cosas que son, digamos, de fuentes que se van a repetir, y hay muchas historias que son muy similares, y hay historias que vuelven en ese ciclo o en ese bucle. Y bueno, pues hablando de esos temas, esos virus, si se descongela la Antártida, si se descongela todos estos lugares donde están supuestamente ellos congelados o han estado, digamos, en estado latente, dormidos, pues la humanidad no conoce esos virus. De hecho, hablando de temas conspiranoicos, este tema que nos dio con la pandemia fue una cosa terrible. Entonces, y son estudios y son cosas que se hacen desde la misma parte del tema biológico, del tema armamentista, del tema del ensayo, del tema de acabar con la humanidad. Bueno, son temas que hacen parte de las conspiraciones. Y vuelvo y digo, las conspiraciones no es solamente lo que pasó o está pasando, sino lo que pasó hace mucho tiempo a nivel histórico, ¿sí? La conspiración de acabar con los indígenas, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces lo ponen a uno un poco, digamos que
analítico. Por acá dice, les envío un audio, ahí ya lo vamos a escuchar, Marcelo. Dice Quinte Orly, un saludo a todos, buenas noches. También saludando a la gente. José Camacho, buenas noches, excelente programa desde mi puesto de trabajo de vigilancia. Bueno, para José Camacho, mil gracias. Para toda la gente que nos escucha en los diferentes partes y territorios de Colombia y del mundo, pues mil gracias por estar con nosotros. Seguimos, Alejandro. Lo que decía Arlex, por acá ya tenemos listo el audio de Marcelo Fernández. Vale. Y se vuelve una noche de debates. ¿Existen, no existen? ¿Qué pasa? También estamos haciendo esa comparativa entre lo paranormal, lo extranormal y los sucesos que pueden cambiar a la hora de modificar. Ya lo comentaba Arlex con la Biblia. Hay muchos pasajes bíblicos que son tomados de otros libros anteriores. Y hay que entender algo. La iglesia, si nos vamos por ese punto, ha tomado muchas cosas de otras religiones y la ha adaptado como suyas. ¿A qué allí viene esa conversación a la hora de hablar sobre los ovnis, sobre este tipo de seres que vienen de los planetas? Pues encontramos libros tan interesantes como el libro de Enoch y encontramos muchos más que nos traen ese tipo de historias que nos permiten ver civilizaciones muy avanzadas en épocas que no deberían existir y tecnología que de igual manera no debería estar. O los términos específicos para este caso son los OPAR, objetos fuera de tiempo. Pero antes de esto, vámonos con Marcelo Fernández, que nos envía una nota de voz. Sí, chicos, pero a ver, en esto de la supuesta, comillas, investigación, dado tanto en la ufología como en lo paranormal y sobrenatural, existen muchas contradicciones de los investigadores mismos, ¿no? Por ejemplo, o las personas místicas, ¿no? Que debaten sobre la reencarnación, pero al mismo tiempo, párrafo después de hablar de la reencarnación, más allá de que cada vez somos más habitantes, si reencarnáramos no creceríamos en cantidad, te hablan de almas en penas. Entonces, ¿por qué, si hay reencarnación, existen las almas en pena? Primera contradicción. Ahora voy al campo ufológico. Las personas dicen que las luces en el cielo están observándonos y espiándonos para ver nuestro comportamiento. A ver, tenés que ser bastante tonto, vamos a decir, para ir a acechar a una persona y ver cómo se comporta sin que se dé cuenta que vos estás ahí, con luces verdes, rojas, amarillas y azules. Fíjense que nosotros ya, los humanos, tenemos la tecnología, que fue el primer avión espía, el avión cabeza de flecha, que es un avión con todas formas cóncavas, no tiene ninguna forma redondeada, es color negro y no posee ninguna luz, porque es todo mediante infrarrojo. Es un avión que tampoco hace sonido. No tiene un sonido, tiene catalizadores en las turbinas que no genera sonido, o sea que está sobrevolando una ciudad y nadie se da cuenta que un avión de un diámetro de 20 metros está sobrevolando y observando toda una ciudad. Tampoco posee luces. Es como que ustedes me manden a espiar a alguien y yo para espiarlo vaya y le toque el timbre de la casa, ¿no? Acá hay un dicho en Argentina que dicen, este es tan pavo y tan pavo que es tonto, tan tonto y contradictorio, que lo mandás a espiar, va y toca timbre, ¿no? O sea, hay contradicciones en estos supuestos investigadores que cuando uno se las hace ver, ¿no? Se las resalta, se enojan y automáticamente lo tildan de escéptico, de burlón, de un montón de cosas, o de tratar de ridiculizarlos, siendo que ellos solos se están haciendo ridículos por sus propias contradicciones y por no apartar su creencia y sus preferencias de lo que pretenden representar, que es la investigación seria y objetiva. Eso va muy ligado a Arlex con lo que hablábamos de ese tipo de producciones que nos venden como si todo fuera hecho por aliens. Sí, de hecho muchas de estas situaciones se vuelven un poco ridículas porque nos venden que todo tiene que ser de elementos que vienen de una, digamos, inteligencia superior. Pues nosotros somos seres inteligentes, seres pensantes, y pues a veces es como cierto nivel de ofensa que le digan a uno bruto. O sea, si usted no es capaz de construir, entonces usted es un bruto, pues. O sea, como que, no sé, me siento a veces como con ese nivel en ese criterio que lo ponen a uno en ese rasero, lo ponen a uno como en esa misma línea. Pero lo importante aquí es entender desde nuestra óptica
que muchas cosas se pueden haber hecho divinamente con la aplicación clara de la física, que los virus existen, que las bacterias existen, que tenemos lugares totalmente inexplorados, por ejemplo en el mar, ¿sí? Que tenemos que dentro de las conspiraciones está que la tierra hueca, dentro de las conspiraciones está todas estas historias que nos venden, que a veces tienen mucha falacia y pues simplemente están dibujadas en un entorno para que la gente tenga de qué hablar, pero en realidad no lleguen a ningún lugar. O sea, son investigaciones que pueden arrancar de un punto A y deberían terminar en un punto B, pero en realidad van de un punto A y se vuelven al punto A, entonces quedan ahí en un digamos en un sinfín, dando una vuelta, como cuando uno está cargando una información en el celular que queda ahí con el sinfín dándole vueltas, y uno pues a la final no va a ningún lado, porque como dice Marcelo, llega el que dice que la reencarnación no existe, pero luego dice que hay almas en pena. Entonces simplemente con ese ejemplo tan sencillo que nos da Marcelo, pero tan importante y tan cargado de información, es: ¿usted cree en la reencarnación o usted qué está creyendo? Porque son temas que a la final se van poniendo de la mano con cada una de las situaciones. Entonces hay que hacer un análisis poderoso para entender que no estamos solos en el universo. Sí, o sea, estamos diciendo que pueden haber otras vidas bacterianas, virus, que vienen del espacio, bueno, una cantidad de cosas que todo nos intenta matar en la Tierra, porque esa es otra cosa. No sé si de pronto alguno de los oyentes y televidentes alguna vez vieron 1000 maneras de morir. O sea, nosotros estamos acechados por virus, por bacterias, por una cantidad de cosas, y nosotros hemos sobrevivido en el tiempo, ¿sí? Nos hemos impuesto de cierta manera, pero hay cosas que van a estar y nos van a querer matar. Entonces, en ese tema sí hay que hacer un poquito analítico. No necesariamente tiene que venir una colonización de aliens, sino unas bacterias nos pueden colonizar y pueden diezmar la población. Pasó con la peste negra, que no es un cuento ni es un chiste, fue una cantidad de personas que murieron por un virus y por la falta de asepsia, obviamente. Pero si usted mira, esas pandemias se van repitiendo también dentro de ciclos, y entramos en el tema, y hago entre comillas para la gente que nos ve, entramos entre comillas en el tema de la conspiración, ¿sí? Que cada 100 años cae un virus, cada 100 años quieren terminar con el ser humano, que nos quieren matar. Pues eso se lo dejo a ustedes que piensen allá en casita, y que están también los pro vacunas, los antivacunas, los que se vacunaron en la pandemia, los que no se vacunaron, los que decidieron hacer los remedios naturales, porque también es una forma muy interesante de combatir. De hecho, yo estoy en la línea de los remedios naturales. Ya cuando a uno le toca vacunarse, pues le tocó, pero primero uno hace la resistencia con lo que hay. Con la misma tierra nos da la cura. Pero pues si nosotros estamos desconectados de la tierra, estamos desconectados de esos seres elementales, de esos seres que están ahí, o de los sabios, o de los iluminados, o de las personas que nos pueden dar, entonces esto se vuelve una conspiración. Entonces usted no tome esto porque le va a hacer daño. Esto no, de verdad que hay que ser un poquito más conscientes de lo que estamos haciendo y lo que estamos entendiendo. El mundo nos lo dieron para explorarlo, el mundo nos lo dieron para entenderlo, pero pues si nosotros nos vamos a clavar simplemente en un aparato como un celular, que lo tengo en la mano y se lo muestro a la audiencia aquí en el Facebook Live, pues es muy tremendo que la gente entienda, porque va a consumir a veces mucha basura, mucha cosa que está digamos muy subjetiva, o sea, muy de acuerdo a lo que piensa una persona. No, nosotros también somos seres pensantes y podemos enfocar esas líneas a algo más importante. Alejandro. Lastimosamente, Arlex, como cada semana el tiempo en la radio es corto y ya se nos está agotando. Nos quedan 2 minutos para finalizar este tema, pero no sin antes agradecerles a ustedes, nuestros fieles oyentes, que se conectan y disfrutan de estos 56 minutos de misterio, algún tema de debate, algún tema de aclarar esas dudas, de mostrar otras perspectivas en estos mundos, y en este caso sobre la vida en otros planetas. Si bien hoy tratamos muchas cosas que tienen que ver con lo terrenal, dimos claridad con las posibilidades que existen, aún queda la incógnita: ¿existe vida en otro planeta? Pues esa pregunta les queda a ustedes. Hoy dimos una parte terrenal desde Gritos del Más Allá y muchas historias que convergen en esos casos de los ovnis. Demasiada convergencia, demasiado
alineamiento, demasiadas causalidades y casualidades que a veces nos... Con pocas probabilidades. Con pocas probabilidades, que muchas veces nos enredan en los términos porque mucha gente se acostumbró a hablar en unos temas y en unos términos por allá arriba, y entonces hay que cantarle la, 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 y hacer el yo no sé qué y bajar la pata izquierda, subir la mano derecha, bueno, una cantidad de cosas que a pesar, hay cosas de rituales que son místicos, pero pues hay cosas que pues dista de usted la tecnología con el misticismo como que no la veo, o sea, para mi concepto y con el respeto de la audiencia, a mí no me embona la tecnología con el misticismo, ¿sí? Yo no voy a creer que un jet va a volar lo mismo que una bruja en una escoba, ¿sí? Que estamos hablando de misticismo sin burlarme de nada, ¿sí? Entonces es simplemente hacer el análisis, ¿ok? Para entender un poco más el mundo espiritual puede ser mucho más ligero. De hecho, a mí me encantaría que existiera, por ejemplo, la teletransportación, lo que hace Goku, sería maravilloso porque no habría necesidad de viajar en aviones ni nada, sino usted pensó en un lugar, quiero ir a donde Marcelo, ¡pum! Me fui para Argentina un momentico y me lo traje aquí de vuelta para que hablara en radio. Entonces mire que son cositas que a veces digamos que se difuminan o se van perdiendo en el tiempo y la gente todo lo vuelve un ridículo. La energía de los carros eléctricos, que es tecnología antigua, desde 1800 y 1900 ya hay carros eléctricos. Lo que pasa es que pues para las conveniencias de las grandes corporaciones y las conspiraciones, volvemos a lo mismo. Vámonos con la luz también. La luz también, con Tesla, y todo lo vuelve negocio, porque la vida es un negocio de cierta manera. Entonces, hagamos un poquito más de análisis, intentemos un poquito de llegar un poco más al fondo de las informaciones, no quedarse con lo que nosotros simplemente les presentamos acá, porque pues ustedes tienen mucho más conocimiento. De hecho, Marcelo nos ha colaborado mucho en todos esos temas. Entonces la idea es que ustedes tengan ese acercamiento con nosotros y estén muy pendientes siempre de toda esa temática de lo paranormal. Nos despedimos, Alex. Gracias, Arlex, por acompañarnos en esta noche. Gracias a Hugo, a Viviana. Lastimosamente no nos pudieron acompañar, pero estaban ahí conectados. Muchas gracias, Arlex. Bueno, nos despedimos. Esto fue Gritos del Más Allá. Nos estaremos conectando dentro de 8 días. Dentro de 8 días con invitado especial. Claro que sí. Y próximamente un par de podcasts que van a salir extras para que ustedes estén pendientes. Igual los vamos a recompartir y vamos a hacer unos extractos acá con gente que también habla de ufología, porque lo importante es que ustedes vean otros puntos de vista. Nos despedimos. Esto fue Gritos del Más Allá. Muchas gracias a Latina, Suldemaida Comunicaciones y a toda la gente que hace que esto sea posible. Esto es Fusión Radio. Soy Arley09, señor Alejandro Ledesma y Sirius Radio y toda la gente que conecta con nosotros. Mil y mil gracias. Hasta la próxima. Bienvenidos a la 11ª temporada de Gritos del Más Allá. En este ciclo exploraremos los misterios más profundos del universo. ¿Existe vida más allá de la Tierra? ¿Cuáles son las verdades ocultas detrás de los ovnis? Sumérgese en un viaje lleno de revelaciones y enigmas. Analizaremos casos inexplicables, teorías conspirativas y testimonios variantes que desafiarán su percepción de la realidad. Prepárense para adentrarse a el recorrido todos los miércoles a las 8 de la noche por Fusión Radio. La radio con más alcance de la región.
Aquí escucharás solo los mejores éxitos, la buena música y el mejor estilo con variedad de sus locutores. Síguenos en todas nuestras redes sociales. En Fusión Radio AXM.